acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con un minuto, muchas gracias por estar en sintonía con YSUCA en esta mañana del lunes 26 de diciembre. Bienvenidos y bienvenidas a La Entrevista. Está conmigo Marvin Reyes, él es del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Marvin, bienvenido a YSUCA. Gracias, Gerardo, buenos días. Es un gusto pues estar en este espacio. Quiero también aprovechar para mandarles un saludo navideño, pues, esperando que hayan pasado muy bien estas fiestas. Muchas gracias, Marvin. Estamos pues en la octava de Navidad y como ya lo decía en la madrugada, ¿verdad? Carlos Ayala Ramírez en La Buena Noticia, es tiempo de estar también reflexionando y de que nuestras buenas acciones salgan a la luz y también despojarnos de aquel hombre viejo. Marvin, vamos a entrar en materia con el tema de la Policía Nacional Civil y es que durante todo este año y también ya en el 2023 la policía está dando mucho de qué hablar. Por ejemplo, en enero, unos 300 policías supernumerarios se podrían quedar sin empleo. Esto es debido a que ya no se les va a renovar el contrato. ¿Cuál es la posición del Movimiento de Trabajadores de la Policía en este tema, Marvin? Bueno, en este sentido, vamos a ir analizando por partes esta situación. Son 300 agentes supernumerarios que se encontraban adscritos al programa de protección a víctimas y testigos de la división, precisamente que así se llama, División de Protección a Víctimas y Testigos de la PNC, en un convenio con la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, por sus siglas UTE, ¿verdad? ¿De qué se encargaban estos elementos policiales? Ellos se encargaban de brindar seguridad a aquellas víctimas de la delincuencia, ¿verdad? Que habían sido protegidas por el Ministerio Público para esclarecer casos delicados. Asimismo, en el caso de testigos, ya sea criteriados o que hubieran presenciado hechos delictivos y estaban también colaborando con el Ministerio Público para el esclarecimiento de casos importantes. Todos estos elementos estaban diseminados a nivel nacional por regiones y estaban custodiando casas de seguridad donde estaban estas víctimas y estos testigos, porque el programa incluye retirar al núcleo familiar o a la persona, llevarla a estas casas de resguardo y ellos ahí viven, ahí tienen todo, ¿verdad? Las casas están equipadas como una casa normal, ¿verdad? Con todos sus enseres, con sus electrodomésticos, etcétera, pero custodiada por estos elementos supernumerarios que fueron capacitados para ejercer esas funciones sumamente delicadas, ¿verdad? Porque nosotros hablábamos con los compañeros y ellos se tenían que mover, ¿verdad? Con la víctima, con el protegido, a diferentes puntos y recordemos que estas personas podían ser víctimas de la delincuencia, pues, objetivos para ser asesinados y que no continuaran brindando información al Ministerio Público. Marvin, en este sentido, que es un tema bastante delicado, porque proteger a los testigos es un tema bastante delicado, ¿qué va a pasar entonces hoy con esta protección? Te interrumpo, ¿verdad? Porque es un punto también importante que surge. Si estas 300 policías supernumerarios son retirados, desaparece el programa. ¿Qué pasará con los testigos que están protegidos a partir del 1 de enero, verdad? ¿Y qué va a pasar con estas casas también? Hay un dato bien curioso en esto. La UTE da por terminado el contrato de los 300 elementos supernumerarios. Les dice que ya no van a continuar, no consideran indemnizarlos,
durante 16 años que ha durado el programa, ¿verdad?, de protección a víctimas. Nunca les pagaron vacaciones a estos elementos policiales. Y lo curioso de esto es que posterior a ese anuncio del despido de estos 300 elementos, surge un documento donde la directora de la UTE le hace referencia al director de la policía que el programa de protección a víctimas y testigos continúa. A mí me parece sumamente raro, porque ¿cómo es que despiden 300 elementos policiales supernumerarios que están especializados en la protección de víctimas y testigos y el programa va a continuar? Aquí es donde surge una serie de interrogantes. ¿Quién le va a dar seguridad a estas personas? ¿Cómo se les va a dar? ¿En qué momento? Y aquí nosotros hemos podido analizar y concluir que al personal policial operativo de las diferentes delegaciones, a ellos les van digamos, a trasladar esa responsabilidad. Sin que estén preparados para atender a este tipo de personas, pues que ha sido tanto testigo criteriado o algún tipo de testigo que ha servido en algún proceso judicial. Eso es por un lado. Por otro lado, estas 300 personas, luego de que llegue el 1 de enero, quedan sin empleo. Entonces, ya no pertenecerían a las filas de la PNC. Exactamente. Lo que estamos viendo nosotros es que el personal policial que va a ser empleado en esas funciones no está capacitado, número uno. Número dos, se va a restar de la fuerza operativa de las delegaciones y que, bueno, por la exigencia actual, que hay una cantidad de digamos, operaciones relacionadas al combate contra las pandillas, ¿verdad? Como el Plan Control Territorial, que tiene sus propias, digamos, requerimientos, el régimen de excepción, los cercos de seguridad, etcétera, etcétera, y las funciones propias de la delegación, sus patrullajes, funciones internas. Se le va a restar esa fuerza por atender esta situación de protección a víctimas y testigos, ¿verdad? Entonces tienen que valorar esa situación. Ahora, a partir del 1 de enero, ya estos 300 elementos quedan sin empleo, ¿verdad? No se les ha considerado en lo absoluto. Y aquí llama mucho la atención porque a ellos se les estuvo llamando, ¿verdad?, por bloques, para que fueran a firmar de notificado mediante un acta, donde a ellos se les exponía que ya no iba a ser renovado su contrato, ¿verdad? Muchos se han negado a firmar y están en su derecho. Exacto. Sin embargo, jefes policiales han comenzado una especie de chantaje para obligarlos a firmar. Eso no es correcto, ni ético, ¿verdad?, de parte de jefes policiales que estén utilizando artimañas para obligarlos a firmar. Les están diciendo que dejen sus currículum para ver si los pueden colocar en otra área de la policía. Sabemos que eso no es cierto, pero que tienen que firmar de enterado su despido. Entonces ahí el llamado es para los compañeros que no firmen ningún documento, ¿verdad?, que no firmen ningún documento bajo ningún tipo de chantaje, ¿verdad?, porque sabemos que eso es totalmente falso. Sabemos que es totalmente falso. No les van a ayudar en absolutamente nada. Lo que están haciendo es asegurando que firmen de enterado su despido, ¿verdad?, para que después no hayan reclamos. Y aquí el llamado es también para las autoridades, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos, que por cierto llegó a las instalaciones de la División de Protección a Víctimas y Testigos para ver el caso de cerca, de primera mano, y deben estar atentos a este tipo de situaciones, porque lo que estamos viendo es un caso de injusticia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en épocas navideñas, en época de fin de año, les estén dando de regalo una bofetada a esta gran cantidad de trabajadores, ¿verdad? Allí estamos hablando de un universo de personas entre 40, 45, 50 años. ¿Dónde les van a dar trabajo? ¿Quién los está esperando con una fuente de empleo? Si sabemos que en El Salvador ya cuando pasa uno de los 35, ya nadie lo contrata en ninguna parte. Entonces, hay un gran problema ahí con eso. Esto también deja en evidencia, por ejemplo, con el tema de la firma que decías, es el documento que están haciendo firmar a los agentes supernumerarios
hace referencia, dice que no tiene ninguna responsabilidad la Policía Nacional Civil ni tampoco el titular de la institución en este tema de despidos. ¿Esto qué podría estar manejándose o qué te hace analizar a ti, Marvin? Lo que pasa es que estos convenios que son entre instituciones del Estado, donde se requiere personal supernumerario, funcionan de la siguiente manera. En el caso de la UTE, para poder cubrir las funciones de protectores, ellos requirieron esta cantidad de elementos policiales, supernumerarios. Le hacen el requerimiento a la Policía Nacional Civil, se genera un documento, ¿verdad?, que es un acuerdo entre ambas instituciones. La administración de este personal lo tiene la PNC. Lo tiene que dotar de uniformes, capacitación, armamento, el calzado, ¿verdad? La parte también de los roles de servicio. Incluso les aplican la ley disciplinaria cuando cometen alguna falta, ¿verdad? Sin embargo, la parte económica, ¿verdad?, el pago de ellos depende del presupuesto de la UTE. Por eso es que el director se exime, ¿verdad?, de responsabilidades y lo deja ahí. Bien claro en ¿sí? el escrito. Exactamente, lo deja en el escrito. Dice que no tiene responsabilidad, ¿verdad? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de indemnizar a esta gente? Es responsabilidad de la UTE, ¿verdad?, de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Ellos tendrían que haber considerado la indemnización de esta gente porque son 16 años. Exacto. ¿Y esa indemnización sí va plasmada o tampoco va plasmada? No. Dentro del documento que los están obligando a firmar, no está considerada esa indemnización. Que la debería dar la UTE. Que debería darla la UTE, exactamente. ¿Por qué razón? Durante 16 años que ha durado el programa, y que muchos de ellos tienen ese tiempo de trabajo, han ido año con año renovando el contrato. Año con año han ido renovando el contrato. Ninguno de esos años han recibido indemnización los trabajadores, ¿verdad?, a pesar de que tendrían que haberlo hecho, ¿verdad?, y irlos indemnizando cada año. Ahora bien, termina, o sea, dan por culminado todo su tiempo, pero los dejan en el limbo, ¿verdad?, tirados en la calle sin considerar ese beneficio que tienen los trabajadores. Y aquí han surgido una serie de situaciones. Muchos de los compañeros han ido al Ministerio de Trabajo para solicitar apoyo, ¿verdad?, con estos despidos. ¿Y cuál es la respuesta que han recibido del Ministerio de Trabajo? Que ellos no les pueden ayudar. Eso es lo que han dicho el Ministerio de Trabajo. No les pueden ayudar al personal supernumerario de la PNC despedido. Dicen que como es del mismo Estado, del mismo gobierno, ellos no pueden, dice. Ellos no pueden ir en contra del mismo gobierno. O sea, es una total incongruencia, pues, si el Ministerio de Trabajo está para tutelar los derechos de los trabajadores en general, y cómo les dicen de que no se puede. O sea, entonces, ¿para qué está el ministerio? O sea, y es tutela tanto de lo público como de lo privado, pues, porque por eso es el Ministerio de Trabajo. Pero aquí también, por ejemplo, la abogada de lo laboral, Zulen Ayala, decía en YSUCA la semana anterior de que si una persona era despedida, debería ser indemnizada. Y dice, no importa si su contrato fue cada año, ¿verdad?, como tú lo estabas haciendo ver con estas personas, porque cada año suma, decía ella, aunque se indemnizara. Entonces ellos son 16 años que tienen de estar con este tipo de contrato, entonces son 16 años que se le debe de indemnización. Exactamente, son 16 años. Y aparte de eso, han cometido violación a derechos laborales porque a ellos nunca les pagaron vacaciones durante 16 años. Imagínate, a ellos les daban su tiempo, digamos, cumplían años y les decían, bueno, váyase, 15 días, pero solamente el tiempo. No la prestación económica. No la prestación económica. Es más, los 15 días que ellos se iban, les descontaban del pago del régimen de alimentación. O sea que, lejos de reconocer estos beneficios para los trabajadores, lo que hacían era quitarles de su salario o de lo poco que ellos podían recibir, porque un supernumerario no tiene escalafón. O sea, tiene un salario que ronda los $450 más o menos.
No se aumenta año con año, entonces. No se aumenta, digamos, cada cierto tiempo, como en el caso de los policías normales, digamos. Sí, de los operativos. Digamos que hay un escalafón policial que representa el 6% cada 4 años. Aunque es muy poco, ¿verdad? Son $25, 44 centavos cada 4 años, pero algo va llegando, ¿verdad? Por lo menos va aumentando un su poquito. Pero este personal no tiene ese beneficio. O sea, ellos entran hoy a trabajar con $450 y pasan 10, 20 años y los mismos $450. ¿Verdad? No tienen ningún tipo de remuneración que les vaya aumentando el salario conforme vaya pasando el tiempo. Okay. Marvin, por acá tengo un mensajito siempre de la audiencia, dice Felipe Ortiz, dice, si las víctimas ya no tienen la amenaza de las pandillas, ya no son necesarias las plazas de los PPI. Lo que sucede, dice, que lo ven del lado político. Aquí una visión, todos los testigos criteriados, o todos los testigos protegidos, mejor dicho, ¿eran producto de algún proceso judicial donde estuvieran involucrados pandilleros? No necesariamente. Por lo tanto, se cae aquí la afirmación que hace nuestro amigo Felipe Ortiz. Exactamente, porque hay homicidios que no están relacionados a pandillas, ¿verdad? Hay extorsiones que no están relacionadas a pandillas y otro tipo de delitos, ¿verdad? Que pudieran estar ligados al narcotráfico, pudieran estar ligados a violación, amenazas, etcétera, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que estar relacionado con pandillas. Es que aquí la gente tiene que entender que no es el 100% de los delitos que se cometen en el país producto del accionar de las pandillas. Eso no es así, ¿verdad? El análisis que nosotros hemos hecho sobre este tema de la delincuencia nos indica que hay sectores de delincuentes independientes, ¿verdad? Delincuencia común, donde se ha dejado ver el incremento, por ejemplo, de los robos, ¿verdad? Los robos, los hurtos, el acoso sexual, violaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de aspectos siempre va a existir en todo país. O sea, es imposible que no haya algún tipo de delincuencia o algún nivel de delincuencia en todo país del mundo, ¿verdad? Y sabemos que en El Salvador la gran mayoría de delitos se cometían o se cometen por parte de las pandillas, eso es cierto, pero no es el 100%, ¿verdad? Es la mayoría de delitos, pero estos testigos que han sido o que están bajo ese programa de protección de la UTE, muchos de ellos no tienen que ver con pandillas, no tienen que ver nada con pandillas. Entonces el amigo que escribe desvaloriza, ¿verdad?, la función del personal supernumerario que estaba enfocado en brindar estos servicios de protección, ¿verdad? Y aparte de eso, que la UTE lo afirma en un documento que va a continuar, ¿verdad?, que va a continuar el programa y que le insta al director de la policía a que continúen trabajando de manera coordinada y articulada, ¿eh? Entonces, continúa el programa. ¿Con quién? No se sabe. ¿Con quién? No se sabe, exactamente. Ahí esto se va a trasladar, como ya lo mencionábamos, a la responsabilidad del personal policial de las diferentes delegaciones. Por ejemplo, si nos vamos a San Miguel, digamos que tengan, qué sé yo, 8 o 10 viviendas ahí en San Miguel. Entonces van a requerir personal para esas 8 o 10 viviendas en turnos diferenciados, ¿verdad? Y van a generar una plantilla directamente solo para eso. Y mientras forman esa fuerza operativa, se le va a restar digamos, del acompañamiento que tienen con las diferentes funciones propias de la delegación. Es decir, para que quede un poco de más claro, eran, un ejemplo, 10 policías para San Miguel, por decirte. Ahora con el tema de los testigos protegidos sacan a 4 policías de sus patrullajes y de su quehacer policial para los testigos, es decir, que hoy solo 6 policías quedarían para San Miguel, en un dado caso, pues, o sea, así sería la resta que se haría. Exactamente, y ahí hay que agregarle, porque tienen que haber mandos, ¿verdad?, que estén a cargo del grupo, ¿verdad? Van a sacar oficiales, van a sacar cabos y sargentos para que estén a cargo del grupo. O sea, no es que solo el grupo se va a ir, aparte de eso necesitan equipo de oficina, ¿verdad?, mobiliario, etcétera. O sea, es un gran aparataje que se necesita para eso, que ya la UTE pues lo estaba haciendo a través del programa y que
a raíz del despido de estos 300 elementos supernumerarios, queda en el aire prácticamente. Y esto podría agudizar más también lo que ya están enfrentando los policías asignados a los cercos militares tanto de Soyapango y ahora en Atutunichapa y en la colonia El Granjero. ¿Cómo están por acá los policías actualmente que tienen una plantilla completa, podríamos decir? Sí, o sea que el requerimiento es fuerte. El requerimiento es fuerte porque el cerco de Soyapango es el que más gente ha consumido. Ahí hay de todo el país. Y aprovecho para mandarle un mensaje a las autoridades de parte del personal policial asignado a ese cerco. Los compañeros estaban solicitando no quedar de forma permanente en ese dispositivo, sino que les hagan relevos, que les hagan relevos porque el desgaste de estar ahí en ese cerco es bastante fuerte porque las condiciones no son adecuadas para el personal. Están habitando en casas recuperadas, en casas comunales, en escuelas, ¿verdad? No están los compañeros en una base policial, ¿verdad? Están durmiendo siempre en el suelo, aunque tienen colchonetas, pero están en el suelo, ¿verdad? Entonces, para evitar que este personal se desgaste, estando de forma permanente en ese cerco, es necesario hacerles relevos, por lo menos, si van a estar 2 meses, que los releven por lo menos cada 15 días. Si van a estar mucho tiempo, es necesario que se renueve con personal para evitar el desgaste físico, ¿verdad? Y anímico, por supuesto, también de los compañeros agentes. Ustedes como Movimiento de los Trabajadores presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos un escrito haciendo pues la respectiva denuncia de cómo están los policías en el cerco militar, en este caso de Soyapango, pero hoy se le une la de la Tutunichapa y se le une la de la Granjita aquí por el lado de San Antonio Abad. ¿Haya alguna respuesta que ha dado la Procuraduría sobre este tema? Nosotros hemos estado pendientes de la reacción de la Procuraduría de Derechos Humanos a raíz de ese documento que nosotros enviamos, donde exponemos la situación precaria en la cual estaban trabajando los compañeros en ese cerco de Soyapango. Tenemos entendido que se envió personal de parte de la PDDH a verificar las condiciones a Soyapango, pero no nos han notificado qué es lo que encontraron y qué es lo que han determinado o recomendado a la dirección de la policía para corregir tales situaciones. Con respecto a los otros cercos que se han implementado en estos sectores, recordemos que son zonas más pequeñas, ¿verdad? Son zonas donde no va a estar el personal ahí, digamos, pernoctando, ¿verdad? Porque no se puede, son zonas bien complejas. Me imagino yo, ¿verdad?, que van a estar generando alguna rotación de personal ahí mucho más rápida que en Soyapango, ¿verdad? En Soyapango sí ha generado una permanencia en el lugar y en estos otros son como incursiones más rápidas, ¿verdad? Está cerrado definitivamente por personal policial, pero se está incursionando de manera rápida en los diferentes viviendas y sectores de esas comunidades, que ha dado un buen resultado, porque esto era un secreto a voces, ¿verdad? Esa Tutunichapa tiene años de venir generando problemas de venta de droga, de escondite de delincuentes, escondite de todo tipo de lacras que andan por los alrededores, ¿verdad? Era justo ya de entrarle, y así deberían de entrarle a otras comunidades que circundan la capital, ¿verdad?, que son conocidas o reconocidas de venta de droga y escondrijos de delincuentes, ¿verdad? Es importante, se manda un buen mensaje con eso. Esto, Marvin, también, aunque se mande un buen mensaje, digamos, en el tema del combate a la delincuencia y todo, no hay que perder de vista el tema también de un debido proceso, ¿verdad? Porque en este tipo de capturas pueden irse igual también personas que no hayan delinquido o que no tengan un récord delincuencial tan grave como muchos ya señalados en estas zonas. Por supuesto, es que nosotros siempre hemos dicho eso y lo hemos reiterado en varias ocasiones. El combate a la delincuencia no se va a cuestionar, es algo positivo para el país. Que se combatan las pandillas, que se erradiquen a su mínima expresión, es magnífico, ¿verdad?, para nuestro país, para nuestra gente, da tranquilidad.
Pero en ese proceso hay dos cosas que debe tener muy en cuenta el policía, o todo policía. Número uno, apegarse al marco jurídico de nuestro país. Esa es la primera. Y segundo, el respeto a los derechos humanos. Esas dos cosas son básicas para todo policía. ¿Por qué? Número uno, no le va a ir a inventar un delito, sino que lo va a capturar por el cometimiento de hechos delictivos o la pertenencia a pandillas y va para la cárcel. Número dos, el respeto a los derechos humanos, que es un mandato prácticamente que la Policía Nacional Civil tiene desde su creación. ¿Verdad? ¿Por qué? Los cuerpos de seguridad tienen que ser en todo momento profesionales y éticos, ¿verdad? Y la policía tiene que mantener esos principios constitucionales, no perderlos, porque entonces se desnaturaliza el origen de la misma. Recordemos que los cuerpos de seguridad antiguos, ¿verdad? Llámese Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, ellos fueron muy cuestionados en el pasado, ¿verdad? Por cometer graves violaciones a los derechos humanos y convertirse en instrumento político de los gobiernos en turno. ¿Verdad? Entonces la Policía Nacional Civil no debe acercarse a esos escenarios ni tampoco ser instrumento político de ningún gobierno, porque entonces se desnaturaliza su función, su origen, sus principios para los que fue creada. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, todo policía debe tener en cuenta eso. No tiene que quedar bien con ningún gobierno, no tiene que quedar bien con ningún director, con ningún ministro, ¿verdad? Porque ellos son transitorios. ¿Con quién tiene que quedar bien el policía? Tiene que quedar bien con la población, que es a la que nos debemos, y a la Constitución, que es por la que juramos cuando nos graduamos de policía. En el juramento del policía no dice voy a jurar por el presidente, ni por el ministro, ni por el director de la policía. Ahí se jura por Dios y por la bandera, o sea, se jura por la patria. Defender el orden constitucional y la democracia, que son pilares fundamentales de todo país para que haya un orden social. Entonces, en tal sentido, todos estos procesos que nosotros hemos visto de incursiones en diferentes zonas deben contener esos elementos, ¿verdad? El respeto a los derechos humanos, el respeto al marco jurídico de nuestro país, y ahí nadie le va a cuestionar al policía. Puede detener 1,000, 2,000, 3,000 y van a ir a la cárcel estos delincuentes y van a ser juzgados, van a ser condenados, ¿verdad? Y en ningún momento va a venir, como dicen, el vuelto a cobrárselo al policía, a meterlo preso, a sancionarlo, etcétera, etcétera. Ok, Marvin, hemos escuchado también declaraciones de algunos abogados que dicen que los policías deben adaptarse al trabajo de los militares en el trabajo que realizan en conjunto. Hemos visto en estos cercos militares, sobre todo, yo he tenido que ir a la oportunidad de verificar un poco también los cercos que se realizan en Soyapango, sobre todo en la 22 de abril, en estas colonias, y hemos visto más militares que policías, sobre todo el sábado que se desplegó, sábado 2 de diciembre, habían más militares en estas zonas. Es una forma también de minimizar la labor policial. Vamos a esperar la respuesta luego de la pausa que tenemos a continuación. Estamos conversando esta mañana con Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Estamos revisando un poco las condiciones actuales de la PNC. Recuerden, en esta segunda parte usted también puede tomar los micrófonos de YSUCA, el 2275-9501, 2275-9502 o el WhatsApp, mensaje de texto y de voz 7571-2779. Volvemos en instantes. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. De nuevo con ustedes, gracias por su preferencia. YSUCA 91.7 del FM, www.ysuca.org.sv, nuestra página web. Y este programa se llama La Entrevista. Hoy conversamos con Marvin Reyes. Él es del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Habíamos planteado una pregunta. ¿Qué pasa con el tema del trabajo que realiza la policía con los militares en este trabajo en conjunto? Hemos escuchado declaraciones de algunos abogados, ¿verdad?, que dicen que los policías deben adaptarse al trabajo de los militares. ¿Qué opinas, Marvin, de esto? Que, bueno, es un planteamiento bastante desacertado de quienes se expresan de esa forma. Nosotros escuchamos ese tipo de argumentos. O sea, realmente refleja una gran ignorancia de las leyes de nuestro país y de las funciones que realiza la policía y el ejército. Aquí, por constitución, la Policía Nacional Civil tiene la responsabilidad, sobre los hombros de cada policía, existe la responsabilidad de establecer la seguridad pública tanto en la ciudad como en el campo. La responsabilidad del ejército es el resguardo de la integridad de la República o del territorio nacional. Esa es la función de la policía y la función del ejército. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se le otorgan atribuciones al ejército de acompañar a la Policía Nacional Civil? Se le otorgan atribuciones de respaldo y apoyo. Eso es lo que está haciendo. Respaldo y apoyo. Exactamente, respaldo y apoyo. El control y la dirección de la seguridad pública es 100% de la Policía Nacional Civil. 100%. Por ahí he escuchado yo algunos argumentos que dicen, bueno, ¿y por qué no habían establecido la seguridad anteriormente? ¿Y por qué no habían hecho esto? ¿Y por qué no habían hecho lo otro? O sea, tampoco seamos tan radicales en ese sentido, ¿verdad? Recordemos que las condiciones anteriormente no estaban como lo estamos viviendo ahora. ¿Por qué razón? Cuando antes se detenía un delincuente, a los 3 días iba para afuera. Delincuentes armados, con fusiles, con pistolas, se dejaban libres. La diferencia en este momento es que todo delincuente está siendo llevado a la cárcel y ya no salió. Está esperando su proceso para ser condenado. Esa es la diferencia. Ahora, los policías están siendo acompañados por personal del ejército para tener una mayor cobertura del territorio. Y eso es importante. Esto ha venido desde 1996, ¿verdad?, cuando salieron los GTC, que era el grupo de tarea conjunta, que andaba un policía con 4 o 5 soldados cubriendo una zona rural, ¿verdad?, porque para eso fue, digamos, establecido en ese momento. La cobertura era mucho más grande, el policía andaba a cargo porque cuando hay detenciones, los soldados no pueden ellos remitir a nadie. Ellos no pueden, digamos, agarrar a una persona, hacer las diligencias y presentarla a un tribunal. No pueden ellos, no están facultados por constitución. El policía, cuando se detiene a alguien, pues él está facultado para eso, hace su acta, presenta toda la documentación al Ministerio Público, a los tribunales, etc. Los soldados tienen que tener ellos muy en cuenta que sus actuaciones deben quedar documentadas. Tengo entendido yo que ya manejan ellos una actita cuando retienen personas, ¿verdad?, deben hacerlo, una actita donde le entregan la persona a la policía, ¿verdad?, porque eso así funciona. Digamos, los soldados salieron a patrullar,
vieron una persona sospechosa, como están en este momento. En régimen de excepción. Exactamente, tienen, digamos, facultades de seguridad pública a través del Ejecutivo, le encontraron algún ilícito, le encontraron tatuajes alusivos a pandillas, elaboran su actita y entregan a la PNC. Ese es el, digamos, el procedimiento normal. El procedimiento normal. Y por eso es que se ve mucho más soldado que policía, porque el policía siempre va a estar a cargo y le pueden poner, qué sé yo, 5 o 6 soldados por cada policía. Como un apoyo, digamos, logístico para cubrir una mayor área territorial. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros hemos detectado en todo esto? Hay patrullas de soldados que se han tomado atribuciones que no les competen. Número 1, allanar viviendas. Hemos recibido denuncias que han llegado, se han metido a las casas y han sacado personas de las casas. Jóvenes que a veces no tienen nada que ver con estructuras de pandillas y se los han llevado. Número 1, no están autorizados para hacer ningún tipo de allanamiento. Eso tiene que estar autorizado por la Fiscalía o por un tribunal. Eso no pueden hacer eso. Número 2, si van ellos a realizar una incursión, tiene que ir un policía acompañándolos para garantizar que el procedimiento es legal. Pero nosotros hemos visto patrullas completamente de soldados, sin un policía. ¿Verdad? Hemos visto controles vehiculares o retenes militares completamente de soldados, ¿verdad? Ningún policía presente ahí. Entonces ahí no hay garantía de que se respete los derechos humanos o que se haga un buen procedimiento apegado a derecho, ¿verdad? Esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta y que tienen que corregirse, ¿verdad? Para evitar los cuestionamientos que ha generado todo esto. Y estas violaciones de los derechos humanos también no es que tanto militares como policías digan nos vamos a poner acá, sino que ya vienen dadas por los altos mandos. Sí, lo que pasa es que estos lineamientos tienen que ser bien específicos, ¿verdad? El alto mando tiene que tomar en cuenta que la coordinación interinstitucional es primordial, ¿verdad? Los jefes militares deben coordinar con los jefes policiales, ¿verdad? Para evitar este tipo de situaciones, orientar muy bien a su personal. Sabemos que hay soldados que, digamos, es muy diestro, ¿verdad? Muy entendido. Hay gente muy inteligente, ¿verdad? Que se acopla y se adapta muy bien a este cambio que estamos sufriendo, ¿verdad? Y puede entender que el policía lleva el control de la seguridad pública, el control de los procedimientos, y que ellos están acompañando y apoyan a la función policial, ¿verdad? Esto no se debe perder de vista, ¿verdad? Porque nosotros veíamos un informe, por cierto, de la ONU, en donde daba unas recomendaciones al país. Dentro de ellas hay un punto donde establece que se le ha dado como una mayor preponderancia a la Fuerza Armada, ¿verdad? Como la garante de mantener el orden público, ¿verdad? Y esto debilita a la Policía Nacional Civil, según observaciones de la ONU. Esto no me lo estoy inventando yo. Hay un informe que la ONU vino y empezó a analizar todos estos aspectos y emitió ese cuestionamiento diciendo de que, bueno, en El Salvador se le está dando prioridad al ejército y a la policía no. Y aquí hay varias pruebas de esto. Cuando se ha adquirido material logístico, siempre se prioriza al ejército. Ahí lo hemos visto. Anuncio tras anuncio, se ha adquirido tal equipo para el ejército, etcétera, etcétera. Pero para la Policía Nacional Civil no. Ahí vemos grandes carencias que el personal reporta, ¿verdad? Nosotros no nos inventamos nada, señores y señoras. Nosotros lo que hacemos es trasladar lo que los compañeros nos dicen. Que no hay papel para imprimir, que no hay tóner para las impresoras, que no hay suficientes vehículos para patrullar, que no llegan los uniformes, que no llegan las botas, etcétera, etcétera.
Ha habido casos que contabas aquí en YSUCA de que habían policías que se tenían que buscar ahí 10 centavos, 20 centavos para poder ir a sacarle fotocopia al acta, porque la fotocopiadora también de la delegación no funcionaba. Algunas veces no hay electricidad, no hay agua. Bueno, las armas tampoco están en buen estado. Entonces, prácticamente es un abandono que está la PNC actualmente y se le da prioridad a otra fuerza que no es una fuerza que debe de estar al servicio de la comunidad, sino que es una fuerza que está para garantizar tal vez los límites fronterizos. Exactamente. Y recordemos que en el caso de los soldados, ellos realizan un periodo temporal. Ellos hacen 2 años y se van de baja. Exacto. La policía es una carrera. Exactamente. El policía puede permanecer ahí 30 años. Es una carrera, exactamente. Los soldados, digamos, pueden permanecer ahí, si se reenganchan, hasta 9 años. Después les dan la baja definitiva. O sea, porque nosotros no vemos soldados de 40 años, ¿va? Exacto. De 45, no hay. El soldado que tiene mayor edad anda por unos 29, 30 años. De ahí le dan la baja. Ya es así esa situación. Pero no hay carrera, es raro alguno que logre subir o ascender hasta el nivel de sargento. Ese sí ya tiene una permanencia en el ejército, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Exacto. Y esto me lleva también aquí a preguntar, ya los amigos han estado enviando mensajes a través del 7571-2779 y dice, buenos días Gerardo, una pregunta para Marvin. ¿Con qué propósito cree usted que se toman decisiones dentro de la institución policial, dice, única y constitucional de seguridad pública? Pareciera que lo que se busca es debilitarla o volverla inoperante. Pero ese es mi punto de vista. Quiero conocer lo que usted opina al respecto. La PNC, una institución necesaria, no ha sido lo mejor en otros años, dice. Sin embargo, podría estar peor y eso está pasando. Sí, es que definitivamente las señales nos indican a nosotros que hay una intención de debilitar a la policía. ¿Por qué razón yo, siendo gobierno, voy a limitar los recursos de mi policía? Si yo sé que es mi aparato de establecer la seguridad pública en el país. O sea, ¿por qué la voy a debilitar? O sea, me pongo yo en el lado del gobierno, ¿verdad? ¿Por qué la voy a debilitar? ¿Por qué no le voy a dar todos los recursos a mi gente que se está matando en el terreno y está buscando servirle a la población como se debe? O sea, ¿por qué? Esa intención nosotros la vemos como así está pasando en el país. Se están eliminando instituciones, se está despidiendo personal. Bueno, en la policía se creó un decreto de retiro forzoso. 1.600 trabajadores policiales se han despedido hoy en este 2022. 1.600 entre personal administrativo y operativo. 1.600 se fueron ya. Ahora bien, si yo no le doy recursos a la institución, puedo tener la intención de crear otro cuerpo de seguridad pública. Y así como han hecho aquí, que eliminan, hasta incluso el fondo de lisiados lo eliminaron, eliminan instituciones, eliminan la Digestic, etcétera, etcétera, pueden eliminar la policía si ahora nada, se les dificulta. ¿Y el respaldo sería los militares? El respaldo sería los militares, exactamente, y crean perfectamente otro cuerpo de seguridad pública con otras líneas, ¿verdad? Con otras líneas, porque la Policía Nacional Civil tiene su propio lineamiento que es alejado de todo tipo de política, alejado completamente. Es más, desde su base, que está contenida en los acuerdos de paz, dice que es una institución apolítica. Sin embargo, hoy vemos todo lo contrario, es una institución que desde su dirección es ya político. Ah, pero ahí tocaste un punto bien importante. El director es político. Él sí, es una persona 100% política. Ese ha sido quizás el gran error de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que el director de la misma siempre está adscrito al Ejecutivo, porque es quien lo pone. Entonces él se debe ¿a quién? Al Ejecutivo. Al Ejecutivo, él no se debe a la policía o a la población ni nada, sino que él le debe obediencia
al Ejecutivo. Ese ha sido el gran error, ¿verdad?, de todos los directores que ha tenido la policía a través de su historia, ¿verdad?, que todos obedecen al Ejecutivo. ¿Por qué razón no se establece un mecanismo distinto para escoger al director de la policía? Podría ser... ¿Elecciones de segundo grado? Elecciones de segundo grado, exactamente. Y eso garantizaría que el director de la policía va a ser independiente. ¿Verdad? Va a ser independiente y va a actuar no importando quién sea el que esté cometiendo cualquier ilícito. Mario Ramos pregunta, dice, buenos días, saludos desde Ahuachapán. En este gobierno se ha creado, pero la fábrica de desempleo en contra de los trabajadores salvadoreños, dice, se van ya 300 policías el próximo año. Luego tenemos por acá, dice, buenos días, en mi opinión, si son formados los policías hasta en las academias, deberían de reubicarlos, dice, si ya están capacitados en el tema de los 300 que van a estar pues fuera con lo de la UTE. Y aquí dice, la señora Raquel Caballero solo para eso está contratada, dice, ir a hacer presencia, pero no tiene facultad, porque quien manda es Bukele. Ella ofrece algo que nunca se llevará a cabo y se están yendo con los que coordinan para hacerles creer que ella es la solución, pero es nada más un show más de todo este aparato, dice, estatal, que les crean, otros menos los que estamos claros. Buenos días, amigos de YSUCA, dice, platicando con un policía y 2 soldados en Soyapango, manifiestan que está bien el cerco militar, se han detenido a muchísimos delincuentes, pero lo malo que no les dan licencia, andan en la intemperie, gastan muchísimo dinero solo en comida y duermen en el puro suelo, lo que ya nos decías. Exactamente. Están sufriendo mucho, dice, y hay lugares que no les quieren vender comida y si las venden, se las compran súper cara. Muy buenos días, dice, gracias por el espacio. Tengo un familiar que es miembro de esta unidad de protección a víctimas y testigos y es preocupante saber que iniciamos el año y sin trabajo y con hijos estudiando, una por ingresar a la universidad, 2 más en tercer ciclo y un tiernito, dice, de 15 días de nacido. Agregando los créditos, cualquier persona puede llegar a una crisis de nervios, indignante las decisiones que toman este gobierno. Pasamos también al teléfono, Marvin, que hay los amigos ahí. Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Aló, Geraldito, buenos días. Buenos días, adelante con su pregunta. Le voy a quitar un poquito de volumen a esto. Fíjese que el licenciado Marvin ya sabe lo que quiere decir dictador, pero como ustedes son moderados para hablar, pero nosotros no, los que participamos. Quiero decirle que un dictador es el que tiene el poder en sus manos, todos los poderes, como dicen los muchachos. Por lo tanto, fíjese que ahí tiene asesores de puestos, porque ninguno de los que ha dejado ahí de los ministerios son legales. Por lo tanto, el ministro de Justicia ahí anda enrollándose con él y él ya sabe cómo son las leyes de lo que es justicia. Por ejemplo, también el ministro de Defensa. Era policía de la Marina, que está prohibido que sean ministros de Defensa, y él lo puso en la Defensa. Entonces, la Asamblea Legislativa no hace nada sin que él les dé que les hable o les diga algo por el Twitter. Tienen que avalar las pensiones y ya las avalan. Entonces, eso... Muchas gracias, Nia Miriam, por su participación. Vamos rápidamente a otra pregunta. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días. Hola, buenos días, adelante. Soy Don Moy. Díganos, Don Moy. Que, tengo entendido yo de que se puede obtener automáticamente que ya la comida que les daban, ya no se la dan, ¿verdad? Porque yo veo los mercados allá donde voy a vender llenos, ¿verdad? De personal. Ahorita casi no se ve porque ya están de vacaciones. Y fíjese que sería bueno que pidan ayuda a ellos, a todas las entidades, porque todo funcionario público está obligado a gestionar, ¿verdad? Donde pueda, por lo menos yo he visto así. Y a la empresa privada pues los puede apoyar. Yo sé que es difícil y ellos hacen eso por su cuenta a veces o por sus puestos, me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ya que la ayuda internacional no se ve, tal vez a ellos les pueden apoyar, así como en la guerra apoyaban, ¿verdad? Bueno. Por cierto, les quiero compartir, dicen que hay videos de la niña Chichico cuando anduvo en la guerra y hay que ver esa diferencia, ¿verdad? Porque hacemos las comparaciones de que estamos mal en algunas cosas todavía, ¿verdad? Tal vez en la seguridad la gente puede estar bien, pero estamos mal en otras situaciones, ¿verdad? Que sabemos que
que es el desempleo y otros puntos que ahorita se me van, pero ¿me podría sacar a luz ahora? Bueno, vamos a sacarle a la luz acá a don Marvin, ¿verdad? Gracias, don Moisés, desde Soyapango, 7:51. ¿Algunas reacciones que tengas acerca de lo que han escrito en el WhatsApp y de estas llamadas que hemos escuchado? Sí, por supuesto. Esta última llamada del amigo de Soyapango tocó un punto bien importante. ¿Por qué la empresa privada no se une para apoyar a los policías y soldados? Perfectamente lo puede hacer. Ahí hablaba el otro amigo escribía que el policía y el soldado está gastando mucho dinero en comida y agua, ¿verdad? Porque ahí no le dan nada, no le dan pero ni una bolsa de agua de parte de las instituciones. Entonces, ¿por qué la empresa privada no se suma a estos esfuerzos y apoya al policía y al soldado? Por lo menos 2 comidas al día completas, ¿verdad? Y algunas empresas que distribuyen agua, o sea, distribuirles agua también a ellos, se pueden sumar a esto. ¿Y qué pasó, Marvin, también con aquel bonito que se le daba de alimento? ¿Desapareció? No, continúa, ¿verdad? Continúa. Pero hay atrasos. Sí, un poco. De hecho, el régimen de alimentación siempre lo ponen después del pago, ¿verdad? Primero cae el salario, el bono de $200 que reciben los policías en forma mensual, y el pago de alimentación siempre lo van dejando para los últimos días del mes. Esto genera un descontrol, ¿verdad?, del personal, porque estaba hablando yo con unos compañeros precisamente de ahí del cerco, de Soyapango, que están gastando más de los $200 que reciben de alimentación en el tiempo que ellos están ahí, ¿verdad? Porque resulta de que como hoy todo ha subido, la comida, ellos tienen que comprar sus 3 tiempos de comida y agua. Y alguna otra cuestión que por ahí surja. Medicinas, por ejemplo. Exactamente, ellos no tienen, aspectos de apoyo de ese tipo. Sería importante que la empresa privada se sume a este esfuerzo y apoye a los policías, apoye a los soldados respecto a generarles algún tipo de apoyo en alimentación y agua. Sabemos que el combate a la delincuencia es responsabilidad de la policía y acompañado del ejército, pero también pueden colaborar la empresa privada, que se ha quedado muy pasiva. Ok, por acá tenemos siempre algunos comentarios. Dice, saludos, buen abordaje del tema. Lo que pasa, dice, es que el ministro de Defensa está del lado del presidente. Tiene lógica, mucha lógica, Marvin. Saludos, dice Ronald Umaña, dice. Bendiciones, Marvin Reyes, por la valentía de denunciar los abusos de los policías. Marvin, en el régimen de excepción se escuchaba, acá Emérita nos acaba de escribir y dice, hay policías que en alimento gastan $16 en los 3 tiempos, dice, y depende lo que compren y en el lugar también donde anden patrullando, así de caro compran. Marvin, durante el régimen de excepción, desde marzo que ha iniciado, hemos escuchado también que hay cuotas que se les pedía a los policías de capturas. ¿Estas cuotas siguen existiendo a esta altura de diciembre? Nosotros hemos entendido que no, ¿verdad? Esto fue una disposición que se generó al principio del régimen de excepción y que por el mes de julio se fue, digamos, desapareciendo. Ya no se le exigió cuotas diarias a los policías, ¿verdad? Porque esta situación es un error, generó muchos problemas. Estábamos nosotros revisando un dato que brindó el ministro de Justicia y Seguridad. Como lo digo, no me lo estoy inventando yo. Si quieren reclamarle, reclámenle al ministro, ¿verdad? Él mencionó en una reunión que tuvo con la licenciada Caballero, procuradora de Derechos Humanos, que 2.100 personas ya fueron liberadas durante todo este periodo del régimen de excepción. Estas 2.100 personas fueron encontradas inocentes, ¿verdad? Ya fueron liberadas, pero hay otra cantidad bastante importante de gente que todavía está presa y que no tiene nada que ver con estructuras de pandillas ni nada. Son personas inocentes que están presas. Y hay un detalle que a nosotros nos llama mucho la atención que se brindó en ese informe, y es que se van a investigar aquellos casos de detenciones arbitrarias y de muertes que se han generado dentro de las cárceles en este contexto del régimen de excepción. Y mencionó el señor Villatoro
que ya hay 14 detenidos entre policías y soldados por abusos cometidos en este régimen de excepción. Aparte de esa situación, de boca de la Procuradora de Derechos Humanos, estableció que viene una comisión de la ONU y una comisión de la CIDH al país, y van a investigar todos esos señalamientos de muertes en los penales y de las detenciones arbitrarias. Ahora bien, ¿cuál es el resultado que puede dar estas comisiones y toda esta investigación? Puede derivar en capturas de policías, ¿verdad? Aquellos que han detenido gente que no tiene nada que ver con estructuras de pandillas. De hecho, el ministro Villatoro dijo de que ponía a disposición los expedientes, ¿verdad? Y que ya habían otras investigaciones en curso respecto a este tema, ¿verdad? De los detenidos arbitrariamente y de las muertes en las cárceles, porque estamos hablando de más de 100 personas que han fallecido por diferentes causas, ¿verdad? Entre ellas se menciona inasistencia de tratamientos médicos, golpizas o torturas, ¿verdad? Que casi la mayoría han generado por esa situación. Y de estas capturas injustas o arbitrarias, del no que un recluso no reciba sus medicamentos, su régimen de comida, incluso que no sea trasladado a los juzgados para su proceso respectivo, ¿es culpa de los operativos o de quien dirige? En este caso, recordemos que los elementos que están abajo, digamos, como los agentes penitenciarios, los agentes policiales, ellos siguen lineamientos, ¿verdad? Siguen lineamientos. En este caso, los responsables son los titulares de estas instituciones junto con el personal, ¿verdad? Porque nosotros expusimos ya hace algún tiempo que el director de la policía ya no debería de estar dirigiendo la misma, ¿verdad? Porque a raíz de sus acciones se han cometido violaciones a los derechos humanos. Y tanto la ley orgánica como la ley orgánica de la PNC, como la Constitución, establecen que cuando el encargado de la seguridad pública, en este caso el director de la policía, comete derechos humanos, la Asamblea Legislativa está obligada a emitir un recomendable, ¿verdad? Un recomendable para destituir al director. Entonces, aquí el director de la policía ya no debería estar dirigiéndola. ¿Y fue claro el decreto de régimen de excepción? ¿Es claro en lo que se tiene que hacer o también adolece de algunos lineamientos? No, aquí hay un detalle. Los titulares, ellos se han cubierto las espaldas. Ellos se han cubierto las espaldas para evitar que los cuestionen y pasarle la responsabilidad a los agentes. Número 1, emitieron un protocolo para ser aplicado en el régimen de excepción. Ahí está el protocolo, por escrito lo pasaron a todos los oficiales de la PNC y a todos los agentes. Número 2, crearon un curso en línea de derechos humanos y que todos los policías tenían que pasar ese curso en línea. Entonces ellos se han cubierto las espaldas. Cuando los vengan a cuestionar van a decir, no, el protocolo nosotros lo dimos, aquí está. Y todos los policías saben de derechos humanos, aquí está el curso que ellos sacaron, hasta un diploma les dimos. Entonces la responsabilidad va a recaer siempre en los operativos. Y ellos van buscando hacer eso. Bueno, Marvin, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya a escasos segundos para llegar a las 8 de la mañana y así despedimos nosotros la entrevista de este lunes. Gracias, Gerardo, gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa y estamos a la orden siempre para visitar las cabinas de YSUCA. 8 en punto, nos escuchamos y nos encontramos mañana siempre en la entrevista a partir de las 7 en punto. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y Fundasal le invitan a sintonizar la serie radiofónica Veredas de Esperanza, historias sobre desplazamiento forzado interno, todos los miércoles a las 11 de la mañana y la retransmisión los sábados a las